Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Foso y el Péndulo, película dirigida por Stuart Gordon, producida por la Full Moon. La Full Moon ya sabemos que es la productora de Charles Band, que en los 80 era Empire, tuvo que cerrar por unos cuantos fracasos que tuvo, comenzando con el de Resonator, y bueno, pues pasó lo mismo que con la Amicus, que cambiaron de nombre. Era la misma productora, la Amicus en un principio era Vulcan, cambió el nombre a Amicus, y esta vez por derechos legales y tal en los 90 pues le cambiaron el nombre de la Empire por Full Moon, pero en realidad al final estaba detrás pues todo el equipo técnico, Charles Band en la producción, estaba en la banda sonora Richard Band, que es hermano de Charles Band, y bueno, pues muchas de estas películas las dirigía este gran Stuart Gordon, que falleció hace unos años, que nos trajo joyas como pues la propia Resonator que he nombrado, o Reanimator, Castle Freak también ya en los años 90, y aquí trae una adaptación de un relato corto de Edgar Allan Poe, que, bueno, Stuart Gordon siempre ha sido el director que más ha llevado al cine, digamos, lo que es la obra de Lovecraft. Esta vez cambia Lovecraft por Edgar Allan Poe, y bueno, nos trae un homenaje directo al ciclo de Poe que hizo Roger Corman. De hecho, que Roger Corman tiene su propia versión de esta El Foso y el Péndulo, titulada El Péndulo de la Muerte, interpretada por Vincent Price, como la mayoría de las adaptaciones que hizo de ese ciclo de Poe Roger Corman, exceptuando La Obsesión, que la protagoniza Ray Milland. Y es un homenaje al ciclo de Poe, no solamente a esa película, digamos que a todo el ciclo de Poe, en los decorados, las mazmorras, los castillos llenos de telarañas, o sea, toda la ambientación la podemos sacar de los films de Roger Corman, y tiene muchos homenajes a diversas historias de Edgar Allan Poe, como puede ser El tonel amontillado, como puede ser la de El gato negro, por ejemplo, o la caída de la casa Asher. O sea, tiene muchos elementos, o la propia La Obsesión, tiene elementos de las historias de Poe, un poco como diferentes destellos, ¿no? En algún momento ves el homenaje, este es el homenaje que tiene al tonel amontillado, este es el homenaje que tiene al gato negro también, este es el homenaje que tiene pues a la Obsesión, o a la caída de la casa Asher. Entonces vamos viendo diversos homenajes a diferentes diferentes historias de Edgar Allan Poe. Entonces es una película que está construida con mucho cariño, pero sobre todo lo que me gusta de esta película es la interpretación del protagonista principal, que es Lance Henriksen, que aquí, bueno, hace un papelón. Yo creo que es el mejor papel que ha hecho en su carrera, interpretando a Torquemada, porque estamos hablando de una película ambientada en la España del siglo XV durante, digamos, el mayor apogeo de la Inquisición española, que fue la parte más oscura y tortuosa de la historia de España. Entonces, bueno, eran fanáticos religiosos que al final lo que hacían era, pues, cogían igual que la caza de brujas que hubo luego en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, pues cualquier persona era bruja o brujo. O sea, tú hacías una poción en tu casa, ya te veía un vecino y te acusaba de brujería. Incluso a veces sin ni siquiera hacer ninguna poción casera, de productos naturales, como se ha hecho toda la vida, sino que a lo mejor alguien te tenía manía y decía, mira que es una bruja, que la he visto hacer tal cosa. Y ya cogían y te hacían un juicio, te encerraban y te hacían un juicio. El juicio que era torturarte hasta que confesaras. ¿Qué pasa? Si no confesabas, que la mayoría confesaban, al final, para que dejaran de torturarlos, o sea, es una confesión que no tiene validez porque está hecha bajo la coacción de la tortura. Tú no quieres que te torturen más, por lo tanto confiesas lo que te digan. Si no confesabas, morías en la tortura, y si confesabas, te quemaban. O sea que al final ibas a morir de todas maneras. Si no confesabas, pues al final morías en la tortura y te decían, bueno, pues eres un cristiano, no era una bruja o un brujo. Bueno, y por lo menos decían que tu espíritu descansaba en paz y te enterraban en Camposanto. Pero si confesabas, pues al final ibas a morir de todas maneras. O sea que estabas condenado. Cuando te decían que ibas a ser juzgado por brujería, al final estabas condenado. Entonces tenemos que incluso vemos las locuras que tenían en aquella época. Lo primero, las mazmorras dentro del castillo donde habitaba el propio Torquemada en Toledo, que por aquel entonces era la capital de España, luego ya cambió a Madrid. Vemos las mazmorras del castillo con un montón de instrumentos de tortura, la Virgen de Nuremberg, el, el potro este que te tumban y te empiezan a estirar los brazos y las piernas, una silla que te sientas y ponen fuego por debajo para quemarte. O sea, un montón de máquinas de tortura que, digo yo, para ser gente cristiana y religiosa,
qué capacidad de invención que tiene para hacer el mal, para hacer daño. Aunque ellos veían ese daño como algo, o sea, un mal para un bien, ¿no? Era un daño, pero para gente que está poseída por el diablo, o que tiene tratos con el diablo, no veían algo malo y negativo en eso. Era así, hago daño, pero a un malvado. Pero esta gente disfrutaba muchas veces haciendo daño. Vemos aquí a verdugos que disfrutaban haciendo daño. Entonces, incluso si tú disfrutas haciendo daño, aunque sea una persona malvada, horrible, un siervo del demonio, no eres mucho mejor que él porque estás disfrutando de hacer daño. Una cosa es que lo hagas pero no lo disfrutes. Es una cosa que tienes que hacer, pero tú estás viendo a un semejante, a un ser humano. Por muy brujo que sea, es un semejante que está a tu lado. Si disfrutas haciéndole daño, aún sin saber, ni siquiera si es un brujo o una bruja, en realidad tampoco eres muy buena persona. Había mucho masoquismo, había mucha represión sexual, todo eso se ve dentro de lo que es el personaje de Torquemada, que vemos que debajo de los hábitos tiene lo que llamaban el cilio, que es como un cinturón, aquí es como si fuera un corsé, que tiene como unos ganchos que está apretado y te hace daño. El daño, digamos, que purifica el pecado. Cualquier pensamiento que tengas impuro, que en aquella época era impuro todo, o sea, pensar en esto era impuro, y los que esos son fanáticos religiosos, pues se flagelaban, se hacían daño, para expulsar, digamos, ese pensamiento impuro, un poco para ser como castigado por ese pecado y redimido por ese pecado. El dolor redimía el pecado, entonces tenía ese corsé ahí para sentir dolor durante todo el día, digamos que para no pensar en el pecado, y cuando él por algún motivo pensaba en el pecado, como luego más adelante vemos en la película, pues mandaba a uno de los verdugos a que le flagelara con un látigo. O sea, auténticos fanáticos. De hecho, que el tipo dormía en la cama, no sé si esto será del todo fidedigno o es para la película, pero dormía con un hilo del techo que estaba atado a una espada, y él dormía debajo. Decía, si Dios pensara que soy malo, pues rompería el hilo y me mataría, ¿no? Como diciendo, nuestra vida es un filo hilo que Dios lo puede romper cuando quiera. Si me porto tan mal, pues rompería ese hilo, porque solamente es un hilito del que cuelga una espada que ya tiene cierto peso. Entonces dice, si Dios no lo descuelga es porque no quiere que muera, y si no quiere que muera es porque no seré malo, y lo que hago es un bien. Entonces vemos cómo al principio ese fanatismo le lleva a desenterrar a un tipo que ya está totalmente, pues, el esqueleto ya está prácticamente hecho polvo. Porque se ve que descubren que había hecho brujería y tal, y para pegarle latigazos, o sea, latigazos a un muerto, que lleva ya un montón de años muerto, ya es un esqueleto. Eso ya era fanatismo, solamente para, digamos, castigarle, ¿no?, de esos pecados, y que, no sé, poder que estuviera enterrado de una forma un poco más honorable o eximido de sus pecados. En fin, era en plan de, no, es que esta persona hemos descubierto después de muchos años muerta, pues de que hacía brujería y tal. Ya, pero está muerta, ya es un esqueleto, ¿para qué sacarlo y pegarle latigazos? O sea, eso ya era puro fanatismo, y la gente que le seguía a Torquemada pues eran fanáticos como él, o bueno, obedecían por miedo a que se le fuera la cabeza y los culpara, porque con una señal de su dedo, pues tú podías pasar de ser aliado a ser un hereje y te podían hacer lo que fuera. Él tenía el poder absoluto en aquella época en lo que era la Inquisición española. Entonces cogen y le dicen que eso, le pegan latigazos al muerto delante de la mujer y el hijo. Y le dicen que le van a quitar sus tierras. Claro, le van a quitar sus tierras. Ahí vemos también un poco ese, digamos, ese beneficio que obtenían, porque ya no es que dice, bueno, que te castigo porque pensamos que eres brujo o bruja, no, porque también te quitan las tierras. Por eso se enriqueció tanto el Vaticano. Al final era la expansión de Roma por todo el mundo a través del cristianismo, y quien no procesaba la religión cristiana, pues al final era un pagano, un hereje, y los aniquilaban porque lo que querían eran siervos, y se aprovechaban, ¿no?, de los tesoros de los países a los que, digamos, llegaban los reinos de Roma. El reino de Roma llegaba a esos países y te quitaban tierras, te quitaban de todo lo que tenías, y si encima te acusaban, porque te podían acusar de cualquier cosa, simplemente era la palabra suya contra la tuya, pues te quitaban todo aquello que tenías. Eran ladrones, o sea, había un beneficio económico. Pero aparte del beneficio económico también estaba el fanatismo. O sea, Torquemada no quería un beneficio económico. Aquí se ve una persona altamente fanática. Entonces, después, encima de quitarle las tierras, cogen y matan a la mujer también por bruja, delante del niño. Al niño lo azotan y a la mujer la matan. ¿Qué pasa? Que en la plaza, eso tenía que verlo todo el mundo, no era como obligatorio
ver cuando había una ejecución, le iban a quemar como una bruja, para que la gente viera lo que le pasaba, se le podría pasar pues si cometía actos de brujería o actos impuros. Entonces hay una pareja, un matrimonio, que son panaderos, y claro, ella no quiere, o sea, empieza a ver cómo le pegan al niño, cómo queman a la madre, es una injusticia. Pero en aquella época poco podías hacer, o sea, si te quejabas al final acababas igual. El poder siempre lo tiene quien tiene las armas. Entonces, si quien tiene las armas, quien tiene el ejército, es un villano, pues el pueblo, a menos que al final se reúna en milicias y se armen y tal, que es así como se derrocan pues los gobiernos y se han derrocado reinos, pues poco puede hacer en estos casos. Entonces, pues ella se pone delante del niño, por favor, no le hagan daño, no sé qué. Claro, entonces aparece ahí Torquemada, ella le coge a la mano, en realidad lo que es la bata que lleva Torquemada. ¿Y qué pasa? Que Torquemada es como que siente algo. Entonces la acusa de bruja. Y el marido, no es una bruja, tal, le pegan al marido, bueno, ella la encierra. ¿Por qué la acusa de bruja? ¿Qué es lo que siente Torquemada? Bueno, al final es esa confusión que uno siente, porque él tiene una represión sexual muy grande y esto se ve desde el comienzo. Cuando ella se acerca a él y ve la belleza de ella y ella se acerca y le coge de la túnica y todo eso, él se excita. La cara que pone es de excitación, pero es una excitación que él lo ve como un pecado. Entonces ve que hay algo raro en ella, que le ha hecho algo y lo considera como brujería, ¿no? Es como yo veo una mujer y el sentimiento de esa mujer que siento hacia mí de excitación, digo, algo me ha hecho, esto no es normal, es una bruja, ¿no? Y la acuso de brujería, porque también es un pecado, sobre todo de una persona que es de la iglesia, pues sentir excitación. Dice, esa excitación, ese pensamiento que no se la quita a ella de la cabeza, que es normal en un hombre que ve una mujer bella, y más un hombre que tiene esa represión sexual que ha llevado durante años. Pues él lo toma como que no, está volviéndolo impuro, él no puede ser impuro, entonces es como que la culpa de que yo me excita, fijaos la gilipollez del asunto, pero era lo que había en aquella época. Y lo que es el fanatismo, en aquella y en esta época, cuando hay fanatismo. La culpable de que yo esté excitada y para mí sea un pecado que manche mi alma y tal, eres tú. No, el que se excita eres tú. No, ella no ha hecho nada por excitarte, que es ser guapa, porque ni siquiera va vestida de una forma provocativa. Entonces, pero es la culpa a ella, porque él no puede ser culpable, es un hombre de Dios, es puro. Entonces tú me has maldecido y me has hecho que me excite y tal. Que luego también tiene una contradicción porque intenta mantener relaciones sexuales con ella, no se le pone la cosa tiesa, y entonces él dice, has destruido mi virilidad con tu brujería, ¿no? ¿Cómo sabía él que tenía virilidad si nunca ha sentido excitación? Y si siente excitación es porque está pecando. Y si ha mantenido relaciones antes es porque ha pecado. Entonces es un poco también, no sé, esa hipocresía de que, bueno, sí, soy muy puro, muy santo, pero, joder, también tengo pensamientos lascivos. Se ve que en su día los tuvo e incluso se insinúa de que llegó a tener relaciones sexuales. O puede ser de que nunca haya funcionado, de que sea impotente, porque dice, tú sabes mi secreto, ¿no? Y como que a lo mejor alguna que otra vez lo ha hecho pensando que a lo mejor era una bruja la persona que lo ha excitado y él ha intentado mantener relaciones, pero al no poder también se ha sentido como ofendido. Es un poco como esa mezcla por el fanatismo de me ha excitado esta bruja, me ha hecho que yo quiera pecar, luego limpiará los pecados, por supuesto, redimiéndolos con dolor, pero a la vez no he logrado hacer nada con ella, y eso es porque me ha maldecido mi virilidad, que siempre, aunque seas religioso y puro, pues el hombre quiere estar orgulloso de su virilidad. Entonces, normal. Ahí tiene como ese enfrentamiento hacia ella. Es como que siente atracción hacia ella, pero por un lado esa atracción él la ve como un pecado, como algo malo que ella ha volcado hacia él y que le hace pecar ante Dios y fracasar en su misión de ser el gran inquisidor. Pero por otro lado también le humilla porque le hace ver que no tiene la hombría que todo hombre debería tener. Entonces, bueno, pues ya no voy a hacer spoilers de cómo acaba. La película es, digamos, las torturas que hacen a la gente que tienen ahí prisionera, todos por delito de brujería. A ella la ponen en la mazmorra con una mujer mayor que también la acusan como bruja. Y nada, es simplemente eso, pues es como el juicio de las pruebas que le van haciendo a ella una tras otra para ver si es bruja, la paranoia que tiene Torquemada, que como digo, una interpretación brutal de Lance Henriksen como fanático absoluto religioso,
y la paranoia que tiene, de esa atracción, odio, es como amor-odio que siente hacia ella, y los intentos que tiene de rescatarla el marido. Casi todo está rodado dentro de lo que es ese castillo, decorados, como digo, que recuerdan mucho a esas películas que hacía Roger Corman, todo un tono como muy gótico, y bueno, pues aparecen también secundarios como bueno, un habitual del cine de Stuart Gordon, que era Jeffrey Combs, que aparece pues como uno de los inquisidores que trabajan para Torquemada. También aparece por ahí en un cameo Oliver Reed, que viene, pues es un cardenal que viene de parte de lo que es el Papa para ver cómo va el tema de la Inquisición e intentar frenar. El Papa llegó un momento en que ya veía que se le iba de las manos a la Inquisición española todo lo que estaba haciendo. Y bueno, pues es una película que está muy distraída, está muy bien, no voy a decir al final, tiene como un giro que está bastante chulo y tiene ese toquecillo de Stuart Gordon con efectos especiales prácticos que está muy chula. Ya no es la mejor de las mejores de Stuart Gordon, ni tampoco llega a la altura del ciclo de Poe que hizo Roger Corman, pero está muy chula. Yo, pues, es una película que la ves y te entretienen. Las películas de Stuart Gordon, la mayoría son películas que están bastante entretenidas. Yo las que pongo por lo más alto, pues para mí son joyas, Reanimator, Resonator, Castle Freak, también está muy chula. Esta está bien, es una película que está entretenida y sobre todo por ver ese fanatismo religioso al que ahonda tanto y esa contradicción que tenemos todo el ser humano y que está aún más acentuada cuando hablamos de gente ultra religiosa, esa hipocresía también de la religión que ha tenido siempre, y la interpretación de Lance Henriksen, que es de lo mejor de esta película. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que sois todos muy felices y hasta siempre.